La palabra relaciones es más importante de lo que tal vez podríamos pensar. Las relaciones interpersonales son fundamentales, y diría que las buenas relaciones son fundamentales. De nada sirve que tengas salud y si tienes malas relaciones con los demás, o que tengas los recursos económicos. Pero ¿de qué sirve que tengas una gran casa y todo lo necesario, pero no tienes con quién compartir? ¿De qué sirve que tengas un buen trabajo si no tienes buenas relaciones? Las relaciones interpersonales son fundamentales para la felicidad. La parábola que cuenta Jesús en Lucas capítulo 15, la tercera, porque son 3 parábolas las que aparecen en ese capítulo, está llamada parábola del hijo pródigo. Pero quiero que corrijamos un error. En realidad no debe llamarse parábola del hijo pródigo, sino de los hijos pródigos. Siempre destacamos la actitud y el comportamiento del hijo menor, pero se nos olvida que el hijo mayor estaba en una misma condición espiritual que el menor. Quiero decir que usted y yo aparecemos en esa fotografía. Usted y yo estamos representados en esa parábola. Quisiera que a medida que vamos reflexionando en ella, trates de identificarte con uno de los 2 personajes de esta historia de Lucas 15. Para entenderla, es importante tomar en cuenta el contexto. ¿Por qué pronunció Jesús esta historia? ¿Qué lo motivó? Los versículos 1 y 2 nos dicen cuál fue la razón por la que él comparte esta historia. Dice que 2 grupos de personas seguían a Jesús o estaban cerca de Jesús. Dice así el texto bíblico: todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Esto fue lo que motiva a Jesús contar esta historia. Estaban cerca de Jesús publicanos y pecadores. Los publicanos eran judíos que cobraban impuestos a la misma población judía, y una parte de esos impuestos que ellos recaudaban iba al Imperio Romano. La comunidad israelita veía con malos ojos a estos judíos que trabajaban para el Imperio Romano. Eran despreciados por los religiosos judíos. Y los pecadores eran personas judías que no practicaban la fe, no eran asiduos al templo o a la sinagoga.
Los pecadores vivían su vida como si Dios no existiera. ¿Qué hacían los religiosos judíos? Los marcaban y los condenaban al ostracismo. Vivían alejados de ellos. Aquí aparecen los fariseos y los escribas. Los fariseos eran hombres judíos apegados a la ley. Tenían una obsesión por obedecer la ley al pie de la letra. Eran disciplinados en sus deberes religiosos. Los escribas eran los abogados, los doctores de la ley en el pueblo judío, conocedores al pie de la letra de la ley de Moisés. Entonces aquí tenemos personas religiosas y los no religiosos. Aquellos que estaban obedeciendo la ley señalaban y juzgaban y criticaban a los que no la obedecían según ellos pensaban. Y entonces Jesús relata la parábola. No la voy a leer porque es una de las parábolas conocidas. No la voy a leer en este instante. Pero entonces la historia está relatada en 3 actos. En el primer acto aparece el hijo menor. Quiero compartir con ustedes una perspectiva, una forma de ver la situación, pero desde los ojos del hijo menor. Ya conocemos cómo comienza la historia. Pero escuchemos, prestemos atención a este monólogo, a estos pensamientos e ideas que tenía el hijo menor. Conózcanme bien. Soy el hijo menor. Estoy listo para la aventura. Quiero recorrer el mundo. Aquí vivo en medio de la nada. No hay ningún lugar divertido. No hay muchachas para pasar bien con ellas. Todo lo que hago es levantarme muy temprano e ir al campo con mi hermano mayor, mi padre y los trabajadores. Me estoy muriendo por dentro. Necesito experimentar algo nuevo. Voy a ir a las ciudades donde viven los hombres con los que mi padre hace negocio. Y creo que ahí están los lugares que van a saciar mi sed por la aventura. Desearía que mi padre estuviera muerto para recibir la herencia. Pero como no se ha muerto, le voy a pedir mi parte. Porque yo me voy. Me voy porque me voy. A cualquier precio. Y si mi padre no me quiere dar la herencia, me iré de todas maneras. Papá, ¿no ves que estoy listo para irme? Necesito el efectivo y tu bendición. El padre lo mira con lágrimas en los ojos y le dice: ¿crees que estás listo? Claro que sí, papá. El padre le dice: hijo, todo lo que he hecho es lo mejor para ti. Y si te quieres ir,
yo no te detendré. Te doy mi bendición. Narra el Evangelio de Lucas. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país. Y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo he encontrado. Comenzó la fiesta. Hemos visto dos actos de la historia. Veamos el acto del hijo mayor. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué pasa por la mente del hijo mayor en toda esta situación? Creo más o menos que esto fue lo que él pensó. Conózcanme bien, soy el hijo mayor. Soy orgulloso, respetado entre los hombres, y soy la mano derecha de mi padre. Soy habilidoso, hago muy bien mi trabajo y me he ganado la posición en la casa de mi padre. Pueden imaginarse mi sorpresa cuando llegué a casa después de un día de ardua labor, ver que había una fiesta en la casa. Estaba curioso y me acerqué para ver, y ahí estaban mi padre y todos los sirvientes riéndose y cantando, y sentado en el puesto de honor de la mesa estaba el hijo menor de mi padre. Asumo que había regresado porque se había gastado el dinero y venía a llorarle a papito para que le diera más. Lo había malgastado en licor y en mujeres. Yo pude haberme ido como él lo hizo, vivir sin preocupaciones, y habría tenido éxito. Pero yo soy más noble que él. Yo tengo sentido del deber y yo soy esencial en la casa de mi padre. Además,
yo manejo la casa de mi padre mucho mejor de lo que él pudiera haberlo hecho. Yo soy el mejor trabajador. Dice el Evangelio de Lucas: entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó, llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo: es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro gordo. El padre le contestó: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. ¿Cuáles son los pecados de estos dos personajes? Resaltan 3 pecados en el hijo menor. Ingratitud. No hay un sentido de agradecimiento hacia su padre y hacia lo que tiene. Todo lo tiene y lo da por hecho. No internaliza ni tiene conciencia de que él goza y disfruta de abundante alimento, de seguridad en la casa. Lo tiene todo, pero él no tiene conciencia del valor de lo que posee. Hay ingratitud. No valoriza nada de lo que tiene. Pero también hay libertinaje. Hay un deseo de hacer lo que la carne y los apetitos carnales le piden. Él quiere divertirse. Él no quiere tener ninguna limitación ética o moral. Él quiere vivir la vida. Y también hay egoísmo. Solo está pensando en sí mismo. No piensa en su padre, no piensa en nada ni en nadie. Y es muy fácil para nosotros señalar y criticar personas que viven así, que desobedecen toda ley moral. No hay restricciones morales para su conducta. Inmoralidades sexuales, todo tipo de vicios. Ellos viven para la carne y para el mundo. Pero hay otro pecado más terrible o igual de terrible que el del hijo menor. Y es el pecado del hijo mayor. El hijo mayor era disciplinado, obediente, trabajador, sacrificado.
Y precisamente esa forma de ser de él lo condujo al pecado del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia. Precisamente se sintió que él era obediente, trabajador, nunca desobedeció a su padre, nunca faltó, él era disciplinado. Y esa conducta lo hace sentirse con prepotencia, con soberbia, con vanagloria. Nunca te desobedecí, dijo a su padre. ¿Saben qué? Tenía el corazón de un esclavo, de un sirviente, no el corazón de un hijo. ¿Lo notan? Su conducta no era de un hijo, sino de un sirviente. Vivía con miedo. Él creía que tenía que hacer cosas para complacer y ganar el amor y el favor del Padre. Creía que tenía que ganarse la aprobación de su Padre. Y uno de los terribles pecados del hijo mayor es falta de amor. Moralmente es una persona buena, anda en rectitud, es trabajador, pero no tiene compasión por los demás. No hay misericordia. ¿Y saben qué? La historia llamada del hijo pródigo termina en suspenso. Porque sí sabemos que el hijo menor se arrepintió de corazón. Sí sabemos que el hijo menor que anduvo perdidamente reconoció su condición de perdido, muerto en delitos y pecados. Pero la historia nos deja en suspenso, porque no sabemos si el hijo mayor, en su arrogancia, prepotencia, sentido de rectitud, de ser el mejor, el bueno, él no reconoció que estaba perdido. ¿Qué fue lo que motivó que Jesús contara esta parábola? Los escribas y fariseos criticando a Jesús que él comía y recibía a los pecadores. Los escribas y fariseos que vivían una vida moral, recta, eran los primeros que iban en la fila hacia el infierno. No hay amor, no hay misericordia, no hay compasión hacia los perdidos. Hay un sentido de arrogancia y de prepotencia. Soy mejor que estos pecadores. La lección es tremenda. Aquí nos habla de un hogar que está roto. Relaciones rotas. Entre el mayor y el menor no hay relación. Y tampoco hay una buena relación con el Padre. Definitivamente que esta historia habla de la humanidad. Porque el Padre, compasivo y misericordioso, es Dios. Y eso de recibir al hijo menor y que ni siquiera lo deja terminar de decir lo que había ensayado el menor, de lo que le iba a decir, lo abraza, lo besa y lo recibe. Eso se llama la gracia de Dios. Gracia de Dios, compasión de Dios para todos nosotros. Y aún con su hijo mayor, la gracia del Señor, el Padre quiere que su hijo tenga el corazón de un siervo. Hay muchas lecciones para nosotros. ¿Con cuál de ellos dos nos identificamos? ¿Cuál de ellos dos soy yo?